Eh, Como decía antes, paro aquí y me abro a preguntas, aclaraciones, cualquier cosa que queráis comentar. Adelante. Audio. Hola, bueno, felicidades lo primero por toda la presentación. Ha estado interesantísima de la forma de la cual lo has planteado todo. Me ha encantado. Y, y- y me gustaría saber si aquí vas a explicar también un poco acerca del programa, ¿no? Del curso. eh, un poco cómo se aborda desde este programa que has elaborado, mm, esta disolución de Leo. Si lo tenías planteado comentar aquí, ¿eh? Sí, la verdad es que está bien que me preguntes esto porque muchas veces se me olvida el explicar un poquito acerca del curso. Ya sabéis que quienes habéis leído el programa es un espacio de todos los martes no festivos, de 7 a 9 de la tarde. Quienes estáis más allá del océano, pues claro, tenéis que ajustaros un poco al horario de España. Y bueno, y básicamente se trata de un espacio en el que habrá siempre una meditación guiada, oración, según, ¿no? Alternaremos un poco. Eh, y luego también habrá siempre un texto que traeré para trabajar. Uno de los objetivos de este ciclo es abordar los primeros capítulos del curso de milagros, de los 5 o 6 primeros capítulos, que es donde están las bases conceptuales, la metafísica de todo el curso, para poder sentar unas bases firmes de todo lo demás, de todo lo que podemos leer después y practicar en el libro de ejercicios. Eh, entonces, abordaremos también elementos eh, de las llamadas notas de Helen, que es interesante porque un profesor del curso de milagros, tal eh, Gonzalo García Olagorta, creo que se llama, eso es, eh, ha, ha escrito ha hecho una traducción muy buena del curso de milagros actualizada a un lenguaje más actual, pero lo que aporta también son las notas originales que tomó Helen Schuckman, durante el proceso de, de, de escriba del curso de milagros, ¿verdad? Y ahí hay mucha información que la voz interior, la voz de Jesús, le daba a Helen para su propio proceso personal de sanación y para el proceso de Bill, ¿no? Entonces, parte de estas cosas se terminaron incluyendo en la redacción del curso de milagros que todos conocemos, pero gran parte de ese material no se incluyó. Y entonces Gonzalo ha hecho una recogida, exploración, traducción, se lo ha currado, ha estado trabajando ahí un montón de años y entonces ha recogido esas notas y ahí hay información que puede ser muy interesante para comprender mejor el curso de milagros, sobre todo en ese principio en el que Jesús empieza a hablarles a Helen y a Bill, siendo ellos profesores de psicología, con conceptos psicológicos que ellos podían entender y que pueden ser útiles para nosotros, los estudiantes del curso de milagros, tal. Además, Gonzalo ha hecho también una labor muy bonita de recoger todas las referencias bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento
que hay en el curso de milagros, sobre todo en los capítulos iniciales, hay muchas referencias directas o indirectas, o sea, implícitas, ¿no? Y entonces se ha tomado la molestia de buscarlas, de ponerlas ahí en las anotaciones, y luego también además hace unos comentarios muy interesantes sobre el contenido de algunas cosas que al principio son difíciles de entender para los estudiantes del curso. O sea que me parece una obra magnífica la que ha hecho en 3 tomos, eh, y también ha hecho una traducción de la autobiografía de Helen y de Bill. La verdad, está en Amazon, os lo recomiendo a quien quiera explorarlo. De todos modos, seguiremos como punto de referencia el libro azul, la versión de Rosa María Wynne, que es la versión, digamos, internacional con la que todos nos manejamos, y la que finalmente, con el consejo de la voz interior, Helen, y acompañada de Wapnick, de Ken Wapnick, su hijo espiritual, digamos, entre los dos, siguiendo los consejos de la voz, terminaron dándole esa forma específica, ¿no? O sea que no es que vayamos a sustituir una versión por otra, pero sí, pues trataré de aportar pues algunos elementos de las notas de Helen, de, por ejemplo, una de las poesías de Helen, los dones de Dios, los regalos de Dios, que es una de los últimos escritos inspirados por la voz interior, eh, donde se puede ver muy bien la lucha que mantenía Helen. Por una parte quería creer que todo lo que le decía la voz interior era verdad, y ella sabía que era verdad, pero había una parte de su mente que no tragaba, ¿no? Claro, mente errada, mente correcta. Entonces ahí se puede ver muy bien ese conflicto y, y la guía para deshacer el conflicto. Y bueno, pues de aquí y de allá iré tomando algunas cosas que me parecen interesantes. Todo lo que yo vea que puede ser interesante, os traeré cosas, ¿no? Y os daré algunos apuntes. También la idea es que podáis tener algunos bloques de apuntes que he ido haciendo a lo largo de los últimos años sobre la metafísica del curso, sobre el milagro, en fin, algunas cosas que puede ser un buen material para los estudiantes del curso, para ayudar a comprender y a recoger conceptos que están dispersos. Y luego habrá también otra parte, por supuesto, de preguntas y respuestas de cualquier cosa que queráis aportar o cualquier experiencia personal. No es un grupo de terapia propiamente dicho. Para eso tenemos proceso 1, que es un trabajo terapéutico basado en la dinámica del ego y el ser del curso de milagros, y ahí sí que hay terapia, ¿no? Pero aquí lo que haremos será, bueno, si alguien comenta, es que tengo una relación en la que tal, cual, ¿qué hacemos? Bueno, pues puede servir como punto de referencia para todos, porque el fondo de todos los problemas y conflictos que tenemos es el mismo, siempre es el mismo. Como dice el curso, en el fondo, más allá de las formas, solo hay un problema y solo hay una solución, ¿eh? Separación versus unidad. Entonces, abordaremos cualquier tema que queráis traer, y eso será un poco la dinámica. Le iremos dando forma también en función de las necesidades que vayan surgiendo a lo largo de este ciclo. Muy bien. Vale, muchas gracias. También te confieso que pensaba que estábamos hablando todo el rato del curso de proceso 1. Vale. Para que veas qué despistada estoy. Sí, no, no, no. Es un despiste muy común. Yo mismo me despisto también. A veces no sé si estoy en proceso 1 o en el curso de milagros, porque como tienen la misma base conceptual, pues al fin y al cabo van por lo mismo, ¿no? No, el proceso 1 daré la charla el jueves.
pasado mañana hablaremos sobre otro tema. Eh, a ver, Proceso uno es un trabajo, pues eso, que ya llevamos 31 años con él, dándole, perfeccionándolo, inspirado en las bases del curso de milagros para el deshacimiento del ego con amor y buen humor, ¿no? Básicamente, y con, pues eso, un trabajo de grupo, de compartir libremente, cada uno hasta donde quiera compartir, aquí no se obliga a nadie, y ese trabajo es más específico cuando tengo, tengo la idea, la sensación de que este es un buen momento para hacer una operación limpieza. Operación limpieza. Es una manera de resumirlo. Es que ya estoy más harto de mi ego que yo que sé, ¿no? Es algo que a todos nos pasa o nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Es decir, es que ya estoy harto del ego, ¿no? Eso es un buen síntoma, ¿no? Estoy harto de sufrir, ya es un primer magnífico paso que tenemos que dar todos. Hacernos conscientes del sufrimiento, ¿no? De que detrás de las apariencias y el buen rollito y las máscaras que llevamos todos, de ahí detrás estamos sufriendo, más o menos, de una forma u otra, por ciclos, muchas veces. ¿eh? Muy... y eso ya es mucho. Aceptar que estoy sufriendo ya es un paso, condición sine qua non para poder salir del sufrimiento. Si no sé que sufro, ¿cómo voy a salir? ¿No? Es decir, yo, ¿qué tal? ¿No? Todo bien, todo perfecto, ok. No puedo salir. Entonces, primer paso, salir del sufrimiento. Eso es fundamental. Pero, además de eso, eh, hay que, hay que estar dispuesto a reconocer que la causa de mi sufrimiento no es por casualidad, no es la culpa de los demás, porque en esta relación tengo problemas, pero es que si me voy a otra también tengo problemas. Y es que yo me voy con mi problema a todas mis relaciones. Hay un denominador común. Entonces, en el momento en el que empiezo a asumir que yo tengo un problema, los demás también, por supuesto, están tan locos como yo, o más o menos, da lo mismo. Pero el momento que empiezo a asumir que yo tengo un problema, ¿no? Y que ese problema tiene que ver con un sistema de pensamiento, una manera de pensar, de sentir, de interpretar la realidad, ¿no? En esa medida puedo decir, ha llegado mi momento de empezar a deshacer ese sistema de percepción loco, ¿no? Quiero cordura, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera eh, a todos nos llega un momento de tal, y proceso uno es para ese momento, para quien está dispuesto a currar. Como dice una compañera, pico y pala, ¿no? Con buen humor, con cariño, pero vamos, a trabajar con uno mismo y a deshacer poco a poco el ego. No sé si esto responde a... Ok. ¿Se podrían llevar proceso uno y UCDM a la vez? Sí, la respuesta es sí. Solo para los valientes, diría yo, ¿no? Hay algunos compañeros que llevan unos años haciendo las dos cosas, ¿no? Eh, Cada uno libremente. Claro, supone más trabajo porque el proceso uno son 3 jueves al mes y un sábado por la tarde al mes, y a eso habría que añadirle los 4 martes al mes de UCDM, pero, oye, como es algo completamente coherente, que eso sí he tenido mucho cuidado en todo ese tiempo de que fueran coherentes, o sea, que cualquier estudiante del curso de milagros pudiera hacer proceso uno sin que nada le rechine, que haya coherencia total con el curso, y al contrario, que cualquier alumno que ha hecho proceso uno o que empieza la formación en acompañamiento, la formación terapéutica, pues pueda pasarse al curso de milagros en cualquier momento, porque es todo coherente y ya tiene la base conceptual.
Entonces, bueno, hay un trasvase. Nuestra experiencia en la escuela es que hay un trasvase constante de UCDM a proceso 1 y de proceso a UCDM, lo cual era el objetivo de la creación de ese espacio de proceso 1. Los que mencionaste anteriormente se refiere al urtext. Pues sí, tiene que ver con el urtext, pero no es directamente el urtext. Sé que Gonzalo se ha basado, por lo que él comenta, en el urtext y en las notas de Helen y tal para hacer una elaboración lo más fiel posible y una traducción lo más actual posible a esas notas originales. O sea, tiene que ver con el urtext. Ah, por cierto, en el libro de Wapnick, en el libro de Wapnick, porque yo confieso que para mí el maestro que mejor, el profesor que mejor comprendió el curso de milagros, que lo explicó y que lo explicó a través de sus 40 años de escribir obras, para mí ha sido Ken Wapnick. Y estoy muy agradecido a su labor para poder entender mejor algunos conceptos difíciles de entender para los estudiantes del curso, ¿no? Que al principio siempre cuesta. Y, y bueno, en uno de sus libros, Ausencia de felicidad, relata la vida de Helen Schucman y todo su proceso de escritura, el antes, el después. Hay muchos elementos eh, que aparecen también en las notas de Helen que no están incluidos en el curso de milagros. Y en ese libro, Ken Wapnick cita mucho algunas de esas notas para poder ayudarnos a entender el tipo de terapia que hacía Jesús con dos profesores de psicología, o sea, de alto nivel, porque eran los dos muy lúcidos, eran de la vanguardia de aquel momento, ¿no? Entonces, Jesús les habla en un lenguaje que ellos pueden entender y eso, algunos de esos fragmentos aparecen también en este libro de Wapnick. Me parece interesante. Alfredo dice, ¿quieres decir que se puede pasar de una formación a otra durante el curso? Sí, puedes empezar con las dos, puedes pasarte de una a otra. Bueno, a ver, el proceso 1, la puerta está abierta hasta enero, es decir, durante octubre, noviembre y diciembre se puede entrar, se puede uno incorporar a proceso, pero luego ya, ya te habrías perdido mucho, ¿no? Entonces ya no conviene entrar a partir de enero. Pero es posible empezar proceso y apuntarte a un curso de milagros cuando quieras. Dejaremos la puerta abierta del curso de milagros todo el año y la de proceso, como siempre, se cerrará en enero hasta el siguiente octubre. Esa es la dinámica con la que solemos trabajar. Más cosas. A ver, en el curso abordas psicoterapia. Bueno, la psicoterapia supongo que te refieres, Patricia, a la psicoterapia que aparece en los libritos de anexos al curso de milagros, psicoterapia, propósito, proceso y práctica. Eh, ¿Te refieres Sí, a eso? o algo Sí. así, de que se está promocionando mucho y usando mucho la formación en la psicoterapia según el librito el anexo del libro, digamos. Sí, sí. Entonces, esto, a ver, los principios que aparecen ahí en este anexo tan jugoso, tan útil para los terapeutas, ¿verdad?
pues esos principios los aplicamos en proceso 1 todo el tiempo, ¿ya? Pero los estudiamos de una manera muy específica durante la formación para terapeutas que se hace en el segundo año de proceso, es decir, en la formación de APC, acompañamiento psicocorporal. Ahí es donde ya se estudia eso y más cosas, pero ahí es donde se estudia de manera específica esos principios de psicoterapia, ¿eh? Eh, de todos modos, pues una de las cosas que conviene recordar es que en la formación de psicoterapia que hacemos, que le llamamos APC, acompañamiento, porque nadie cura a nadie. ¿eh? La palabra terapeuta viene de therapeia, que significa cuidar, del griego cuidar. Entonces, el terapeuta lo que hace es cuidar el proceso mediante el cual el paciente se sana a sí mismo. O dicho de otra manera, el terapeuta perfecto, el Espíritu Santo, sana, ¿no? El guía interior ayuda a sanar a a quien decide ser sanado, ¿no? Entonces, eh, nosotros trabajamos de la siguiente manera, y es una cosa, es un modelo que ha dado muy buenos resultados en el tiempo, ¿no? Que es, si tú quieres hacer, porque eres terapeuta o porque quieres formarte como terapeuta, bien sea porque quieres formarte a nivel profesional o simplemente porque quieres aprender la manera de acompañar a familiares, amigos, a personas que conoces y quieres saber cómo ayudar al que sufre, ¿no? O quieres utilizarlo de manera profesional, eso cada uno como quiera. Entonces, si tú quieres, buenas, yo quiero hacer la formación de APC. Vale, muy bien. Entonces, el primer año dedícate solo a ti mismo. Haz proceso y te vas a dedicar solo a tu propio proceso de sanación. En ese proceso de sanación vas a ver que ya vas a empezar a acompañar y a ser acompañado, pero no de una manera didáctica o específica. Es decir, simplemente lo más importante es que te centres en tu propio proceso de sanación. Vale. Una vez has hecho esos 9 meses de proceso, ya puedes, al siguiente curso, puedes decir, yo quiero hacer APC. Vale. Entonces, APC se hace en un horario de miércoles de 7 a 9 también, y vuelves a hacer el proceso. Lo vuelves a hacer, como dicen todos los compañeros, que lo han hecho 3, 4, 5, aquí hay algunos que lo han hecho 8 o 9 veces, ¿verdad? Lo vuelves a hacer y dices, uy, estoy como la primera vez, como si lo estuviera haciendo por primera vez. ¿Por qué? Porque ya te conoces más a ti mismo del trabajo anterior y entonces ahora en el siguiente año puedes profundizar en niveles que no habías tocado en el ciclo anterior. ¿Vale? Entonces, además de hacer la formación otra vez de proceso y profundizar, o sea, ya tienes una formación específica de acompañamiento, ¿no? Y así obtienes, en estos 2 años, obtienes el diploma de acompañamiento psicocorporal nivel básico. ¿Quieres hacer avanzado? Muy bien. El avanzado se caracteriza porque vuelve a hacer por tercera vez su proceso, vuelve a hacer APC básico y además tiene un complemento de avanzado. ¿Y quieres hacer un cuarto año de acompañante de grupos? Muy bien, la misma dinámica. Vuelves a hacer tu proceso personal por cuarta vez y además haces tu formación como acompañante básico, avanzado y de grupos. Es decir, hay un repaso constante y una profundización. Claro, es que
¿En qué se basa nuestra capacidad para ayudar a alguien? Se basa en nuestra capacidad para ayudarnos a nosotros mismos. No hay más. Una mente enloquecida como la nuestra no puede ayudar si no tiene un poco de cordura, un poco de estabilidad. Es imposible ayudar a alguien. Reaccionaríamos con nuestro paciente en cualquier momento. Le estaríamos golpeando con el bastón para que haga lo que nosotros queremos que haga o comprenda lo que nosotros queremos que comprenda. Algo muy típico en los terapeutas. Es decir, el fundamento para ayudar a otros es la propia sanación. Ahí descansa todo eso. Y esto ha dado lugar a una red de tutores, porque una vez terminas la formación como acompañante de grupo, ya te conviertes en tutor. Entonces puedes seguir trabajando en la escuela tranquilamente, no tienes que pagar ninguna formación ni nada de nada, simplemente estás como tutor, aprendiendo, practicando para poder ayudar a otros, simplemente, ¿no? Y luego, pues, o lo utilizas para montarte tu propia consulta, tus propios trabajos, en fin, cada uno como quiera. Y para los más tercos, los que ya se empeñan en trabajar en proceso a fondo, hay una formación para formadores. Ahora tenemos dos alumnas que están haciendo la formación de formadores y eso ya les capacita para poder impartir cursos de proceso 1 por su cuenta. Y eso ya tienes una autonomía porque ya has hecho tu proceso a fondo, conoces a tu ego, sabes por dónde va y sabes cuál es la respuesta cada vez que entras en la locura. Adelante, alegría que has levantado la mano. Hola, buenas tardes, buenas noches. Una pregunta, ¿se pueden hacer todos estos cursos de terapeuta o acompañamiento terapéutico sin haber hecho el curso de milagros y los ejercicios? Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Se puede hacer. Hay alumnos que entran ya sabiendo algo del curso de milagros, pero muchos, creo que la mayoría, no han hecho, no conocen el curso, no han hecho el libro de ejercicios ni nada. No, no. Está hecho precisamente, además en proceso 1 se utiliza un lenguaje más universal, abierto a todo el mundo. Hace años recuerdo que teníamos eh, alumnos ateos, totalmente ateos. Muy bien, no pasa nada. Mientras el ateo esté abierto mínimamente a la idea de que no conozco de mí mismo todo lo que puedo llegar a conocer, basta con Pero ¿por estar qué lo de abierto a esa ateo? idea. ¿El curso de milagros es ateo o no? No, el curso de milagros no es ateo, en el sentido de que parte de que hay una realidad, la realidad de Dios, y que nosotros somos hijos de Dios, en ese sentido, ¿no? Ah, bien, bien, pero no profesa ninguna religión. No, 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 religión no. No es religioso, no, no, no. El curso de milagros no es una religión. Esto es muy importante, ¿no? Para quienes no lo conocen, sobre todo porque una religión se caracteriza por una serie de dogmas, de rituales, de códigos de conducta que todo el mundo tiene que practicar para formar parte de la religión, ¿no? Y el curso de milagros es simplemente un trabajo interior de sanación que además está hecho, está escrito adrede con toda la idea, como un curso de autoestudio muy importante, porque los profesores que enseñamos el curso de milagros a veces se nos va la olla y podemos enseñar cosas que no son lo que el curso de milagros está enseñando. Y eso, desgraciadamente, es muy frecuente. Se nos va la olla porque estamos locos, todos, en principio. Más o menos, pero todos locos, hasta el despertar. Entonces, el curso de milagros está hecho para que no haya necesidad de intermediarios, de sacerdotes o sacerdotisas, del tipo que sea,
personas que están intermedias. Yo te diré lo que Dios quiere que tú hagas o que tú sientas o que tú pienses. No, no, no. El curso de milagros es acceso directo. Acceso directo para todo el mundo. Todo el mundo tiene directo, el acceso directo a Dios y a su guía. Absolutamente. O sea que no tiene nada que ver con una religión. Incluso hay personas que pueden profesar una religión y practicar el curso de milagros. Tal vez en algunas cosas empiezan a encontrar contradicciones y tendrán en algún momento que elegir una cosa u otra, pero vamos, que no hay ninguna incompatibilidad de entrada. Uno puede ser religioso y hacer el curso de milagros tranquilamente. Lo que pasa es que, y ya termino con esto, las religiones suelen involucrar a Dios con el mundo. Ese es un tema que ya de entrada choca a una persona, pues un creyente cristiano o musulmán, o en fin, la mayoría de las religiones involucran a Dios como creador del mundo y creador de cuerpos, ¿no? Entonces, claro, el curso de milagros enseña que Dios no tiene nada que ver con el mundo, no tiene nada que ver con el sueño del mundo, ¿no? Simplemente sabe que su hijo sufre y le ha dado una respuesta. Su hijo tiene una pesadilla y le ha dado una respuesta, que es una parte suya, esa madre, padre, Dios, que se adentra en la mente del Hijo de Dios que sueña con esa pesadilla. Simplemente. ¿Eh? Gracias. Patricia, sí. Sabes que como te comenté antes, yo soy de trabajo médica, ¿no? En Argentina, en mi época de estudiar medicina, era de mucha lectura, horas y horas y horas y horas de leer. Entonces yo hoy día me victimizo diciendo que no leo el libro porque leí mucho en la vida. Y cuando te escuché a vos leer a Oráculo, me encantó. Y sabes que me reenrolaste en que empieza a leer así, onda, abro el libro todos los días y la hoja que abro, esa leo. Así que hoy día, digo, estoy leyendo el curso desde una manera diferente a esa rutina que era estudiar anatomía, fisiología, todo lo que estudiamos en medicina. Y bueno, y voy descubriendo una belleza, una hermosura en sus palabras que realmente, que entiendo que mucho no lo entiendo todavía, pero bueno, de repente hoy voy entendiendo y como sumando a mi corazón que no es tan imprescindible leerlo así a rajatabla, por orden, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Fue muy buena la estrategia esa de que también estás leyendo el curso si abrís, y el curso ese día tiene un mensaje ahí para vos, ahí donde lo abriste. Era eso nomás. Okay. Sí, sí. En efecto, el curso, como es de autoestudio, puedes empezar. El otro día un compañero me comentaba que él empezó directamente por el libro de ejercicios sin saber nada del curso. ¡Pum! Primer ejercicio, ya está. Luego ya empezó a leer un poco el texto, tal, poco a poco. Pero hay quien empieza por el manual para el maestro. O sea, cada uno se puede empezar tipo oráculo, ¿eh? Yo lo he utilizado mucho, con un sistema además que inventé para utilizarlo de una manera muy precisa como oráculo. Ya os lo comentaré. Y, o sea que se puede utilizar como uno quiera, ¿no? Claro, lógicamente, si eres buen estudiante, pues a la larga, poco a poco, desearás estudiarlo todo, lo desearás, no te sentirás obligada, sino sentirás el deseo de leerlo todo, de estudiarlo, de poquito a poco, sin prisa, porque es muy denso, ¿verdad? Es todo grano, no hay paja. Así como hay libros que puedes subrayar mucho, aquí es que empiezas a subrayar y es difícil. ¿Qué es lo que no subrayo, no? O sea, esto, entonces, sí, en realidad conviene ir poco a poco para ir comprendiendo. Por eso a veces otros profesores, los libros de Ken Wapnick
sobre todo introducción básica a un curso de milagros, por ejemplo. Hay algunos libros que ayudan a los principiantes, cuando empezamos, te ayudan a tener un poquito el mapa global para entender algunas cosas, el lenguaje que utiliza el curso, donde hay una reinterpretación del cristianismo, ¿no? O sea, el lenguaje cristiano es reinterpretado por el curso de milagros. Porque claro, en 2000 años, ese mensaje original de Jesús sufrió muchas distorsiones. El ego en las mentes humanas distorsiona lo que quiere. A veces adrede, quitando y poniendo, ¿eh? Y a veces automáticamente, ¿no? Interpretando de manera errónea. El caso es que cuando el curso de milagros habla de Cristo, por ejemplo, no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con el concepto de Cristo que utiliza el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Para el cristianismo, los diferentes sectas cristianas, ¿no? Los diferentes movimientos cristianos tienen como un denominador que Cristo solo hay uno, que Cristo es Jesús el Cristo, el único Hijo de Dios, y nosotros somos un poco hijos adoptivos, hijos gracias a la intermediación, porque somos mala gente y fuimos expulsados del paraíso, ¿no? Entonces, claro, eh, en el curso de milagros somos Cristo, todos somos hijos de Dios de la misma categoría que Jesús. Y él lo dice explícitamente en el curso. Ante mí, hay un momento que dice, ante mí no necesito reverencias. La reverencia es ante un nivel superior de conciencia, que es nuestra fuente, Dios. Nuestro Madre, Padre, Dios, sí, se puede hacer una reverencia porque es de donde venimos, ¿no? Es nuestra autoría, aunque somos exactamente iguales a Dios. No hay ninguna diferencia entre Dios y su hijo o sus hijos, ¿no? No hay ninguna diferencia. Entonces, claro, esos conceptos al principio, Cristo es Jesús. No, 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 Cristo eres tú, Cristo es tu hermano, Cristo somos todos. No el cuerpo persona, no la apariencia, sino lo que hay detrás, más allá o más acá de las apariencias. Bueno, ya veis que me enrollo, que tiendo a enrollarme. ¿Alguna pregunta más? Aclaraciones, cualquier cosa que queráis. Ok, sí, esta conferencia está siendo grabada y la pondremos en YouTube. ¿Eh? Y sí, podréis verla, podéis escucharla tranquilamente. Claro que sí. Luego ya las clases ya son otra cosa, ¿no? Ya es para los que estamos trabajando ahí. La formación de psicoterapia sí estudia UCDM. No explícitamente, siempre dejamos libertad para que si alguien quiere estudiarlo, lo estudia, pero yo he elaborado unos apuntes de acompañamiento básico donde recojo toda la información del anexo de psicoterapia y lo traduzco en un idioma más universal, digamos, para todo el mundo y de una manera con aspectos prácticos, por mi experiencia como terapeuta, que pueda ser útil para los alumnos. Entonces, en ese sentido, pero está implícito. Luego, si alguien quiere estudiarlo explícitamente, magnífico, le aliento a estudiar el librito porque no tiene desperdicio. Lo que pasa es que, eh, a ver, también hay que tener en cuenta que la psicoterapia es un proceso. Formarse como psicoterapeuta, si ya eres psicoterapeuta, bueno, lees el librito y si comprendes o eres estudiante del curso de milagros, lo cazas inmediatamente. Pero si no eres terapeuta o no tienes una formación con el curso de milagros, al principio cuesta también, ¿no?
Por eso, como proceso y APC está abierto para todo el mundo, he tratado de ponerlo todo en un lenguaje más universal, simplemente. Y con más complementos, claro. En la conferencia sí, cierto, pero en las clases, cuando te apuntas al curso, si un día no puedes acudir por lo que sea, un martes no puedes acudir a la clase, luego tienes acceso al audio y al vídeo y si se han entregado apuntes ese día, pues también tienes acceso a los apuntes. O sea que todos los alumnos del círculo de estudios tienen acceso a toda la información durante todo el curso. ¿Eh? Sí, eso es importante, sí. Ok, muy bien. Bueno, exacto. Primero hay que hacer proceso antes de APC. Exacto. O sea, para hacer APC, primero haces proceso y ahí ya empiezas a ver cómo funciona el acompañamiento. Pero te olvidas de la teoría. Te dedicas a acompañar y ser acompañada. ¿Eh? Y luego ya, el siguiente curso ya al ataque, a profundizar. Esa es la dinámica para asegurar que estamos dando los pasos desde unos buenos cimientos. ¿Eh? Yo, por mi formación como médico, como psicoterapeuta, pues, como decía antes la compañera, ¿no? Hay mucho que estudiar, son carreras largas, mucho temario, mucha cosa, y yo creo que es muy importante esa estructura para hacer si uno se quiere formar, que sea un proceso lento en el que vas integrando lo que aprendes en teoría de tu propia práctica, de tu propio mundo interior. Quien se conoce a sí mismo, conoce a todo el mundo. Puede no conocer las diferentes formas que adopta el ego y el ser, pero el fondo del asunto ya lo conoce. Y además, como decía Freud, desde que me conozco a mí mismo, me encuentro muy interesante. Es toda una aventura conocerse a sí mismo, aunque a veces lo que conoces te echa para atrás y dices, ¡oigo! Mi ego, pero qué bestia, pero cuánto me he pasado a lo largo de mi vida sin darme cuenta, creyendo que era buenísimo y creyendo que pobre de mí, mira lo que me hacen, y estaba ahí repartiendo leña. Pero si a eso le pones buen humor, vas dejando al ego atrás, te vas liberando, te haces más ligero poco a poco. ¿Eh? Bien. Vale. Ok, pues lo dejamos aquí. Yo creo que estamos ya cansaditos y es un poquito tarde. Aquí en España es hora de cenar. Y, y bueno, cualquier cosa nos podemos poner en contacto a través de los teléfonos de contacto para, veréis en los programas el teléfono de Rosa de UCDM y en proceso el teléfono de Amparo, y entonces por WhatsApp y tal, nos podemos poner en contacto, también está el mío por ahí, en fin, nos podemos poner en contacto de la manera que sea, que la locomotora está a punto de ponerse en marcha. Empieza siempre lentamente, como las antiguas locomotoras de vapor, ¿no? Brum, 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 brum. Pero hay un momento en el que ya va sobre ruedas. Así que un año más tenemos aquí un curso más de proceso y de UCDM. Gracias a todos, compañeros, por estar ahí, por ayudarme con vuestra atención y vuestra energía y pensamientos positivos. Gracias de corazón. Venga, buenas noches.
Podemos abrir los micros si queréis para despedirnos.